Bueno, ahora sí, para empezar. Buenas noches, espero que se encuentre muy bien. Me presento, soy Karen Sofía Pinzón Salinas y estoy con mi compañera. Paula Salguero. Bueno, la situación del por qué estamos haciendo esta entrevista es porque estamos haciendo un proyecto titulado La transnacionalización de mercenarios, una problemática actual que estamos afrontando. Y bueno, este proyecto pues tiene como objetivo identificar la problemática que conlleva la transnacionalización de mercenarios y también es para generar dos campañas de concientización en un aproximado de 3 meses. Y en ese proyecto también nos enfocamos en una guerra actual que hay en Sudán, que se encuentra en África, y pues también sobre la transnacionalización de mercenarios. Antes de iniciar esta entrevista, ¿nos podría, por favor, contar más de usted, su nombre, su experiencia en esta área y si anteriormente ha escuchado de este tema? Listo, mi nombre es Santiago, soy politólogo de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en comunicación de la Universidad Internacional de Valencia y por mi formación como politólogo, que es la madre de las relaciones internacionales, pues conozco algo del tema de seguridad nacional transnacional, que en este caso corresponde al manejo de mercenarios. Listo, dale, muchas Vale, gracias. muchísimas gracias. Para empezar, te vamos a hacer unas preguntas, ¿vale? De una. Como, como primer pregunta sería, ¿por qué los exmilitares colombianos son tan demandados en el mercado global de seguridad privada y mercenarios? Para entender el problema del mercenarismo, uno debe analizar primero los contextos nacionales, después la relación entre los países y con base en eso uno construye un relato de contexto. De entrada, y ustedes lo saben, Colombia desde su fundación ha vivido en conflicto. El siglo XX fue guerra a tope y lo que vamos del siglo XXI también se ha intensificado el conflicto. Basta ver lo que ha ocurrido en los últimos días para darnos cuenta que el conflicto permanece en nuestro país. Y todo ese conflicto ha generado que la institucionalidad que se ha creado en Colombia tenga ciertas fortalezas. El Ejército Nacional de Colombia es uno de los mejores en la región porque está acostumbrado desafortunadamente al conflicto. Queridos, ¿aló, me escuchan? Sí, ahora sí se Sí, te escucha Se bien. interrumpió. Porque tienen las herramientas formativas para tener un buen desarrollo como combatientes. Esa es la razón principal por la que hay mercenarios. Y se me ven dos casos puntuales a la cabeza. Sudán y Ucrania. Que son países donde actualmente hay un conflicto, pero ha habido presencia de colombianos en territorios foráneos para fungir de mercenarios. Listo, dale. vale, Entonces, muchas gracias. ya vamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo se puede aplicar el uso de mercenarios en la toma de decisiones y cuáles son los riesgos asociados con su participación en conflictos internacionales? Pues el mercenarismo, según la Constitución colombiana, creo que no está prohibido. El presidente Petro inclusive habló de este tema gracias a una investigación que sacó La Silla Vacía sobre 300 colombianos que viajaron a Sudán y fueron partícipes del conflicto que hay, particularmente del bando de la FAS, que hay dos conflictos, que hay dos grupos armados enfrentados y las Fuerzas Armadas de Sudán fueron el bando que contrató a estos colombianos. Esos colombianos fueron llevados allá, primero Emiratos Árabes, después Libia y de Libia a suelo sudanés y todos fueron llevados con la promesa de un pago mejor. Y acá hago la primera reflexión. Muchos soldados colombianos se ven en la tarea y en la obligación de prestar sus servicios de seguridad porque desafortunadamente en Colombia no hay muchas oportunidades, ¿sí? Y los sueldos en nuestro país son bajos. Entonces se ven obligados a buscar oportunidades en lo que saben hacer, pero poniendo en riesgo sus vidas y muchas veces violando normas internacionales. Porque si ustedes se fijan,
pelear una guerra interna con personas externas cambia las dinámicas, ¿sí? Y eso va generando problemas de escala internacional. Les doy un ejemplo concreto. La presencia de tropas norcoreanas en Ucrania fue una noticia que todo el mundo vio y cambió de cierta forma la dinámica de la guerra porque el gobierno de Corea del Sur vio con buenos ojos al gobierno de Ucrania o con mejores ojos al gobierno de Ucrania. Y multipliquen eso por muchos otros países que están en conflicto, que tienen tropas de todos los lados del mundo bajo la figura de mercenarios. Sin ir muy lejos, el grupo Wagner de los rusos hace presencia en toda África, ¿sí? Es bien interesante ver lo que está pasando en República Centroafricana y la cantidad de combatientes rusos que hay bajo la figura de mercenarios con la fachada de empresas de seguridad internacional. Claro. La siguiente pregunta sería, ¿cómo impacta la exportación de mercenarios en la seguridad nacional de los países en los que proveen, perdón? Usualmente son suboficiales los que viajan o personas de un rango bajo que yo creo que más que poner en riesgo la seguridad nacional, ponen en riesgo las relaciones internacionales. Porque supongamos que hay tropas colombianas, Ucrania está respaldado por Estados Unidos, como ustedes bien saben. Imagínense el conflicto Oye, internacional que se armaría. Aló, qué pena molestarte. ¿Será que nos puedes volver a responder la misma pregunta? Es que es un de una, pequeño problema con el internet, entonces no tranquila, se alcanza a escuchar muy bien. tranquila. Entonces, Dale, retomo. gracias. Más que un problema de seguridad nacional, es un problema diplomático. Porque imaginemos si tropas colombianas viajan a enfrentarse al ejército de Ucrania del bando ruso. Y ustedes saben que el gobierno de Ucrania, mal que bien, está del bando estadounidense. Imagínense el conflicto que le traería a Colombia el que un gobierno auspiciara tropas colombianas o mercenarios colombianos indirectamente dentro de un conflicto donde hay intereses de un país aliado como Estados Unidos. Sería un problema diplomático más que de seguridad nacional, porque los rangos que suelen ocupar los mercenarios son bajos, o sea, no tienen tanta información como lo puede ser algún oficial. Mm, Ok, dale. Entonces, ya seguiríamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo se relaciona la actividad de mercenarios en la política mundial? Pues el tema de mercenarios es algo que está vigente y donde hay conflictos actualmente hay mercenarios. Entonces, en Ucrania hay mercenarios, en Sudán hay mercenarios, en Yemen hay mercenarios. Es más, en esos tres conflictos que les menciono, ha habido combatientes colombianos. El problema es que estamos en una zona gris que no ha reglamentado ni el Congreso de la República ni vía decreto se ha organizado qué hacer con esas personas que saben mucho de seguridad, que pueden aportar en conflictos, pero de manera indirecta. Es un tema que desde mi óptica hay que regular, hay que profesionalizar y buscar la protección de esas personas, porque muchas veces se encuentran en lugares donde ni siquiera hay misiones diplomáticas de Colombia o de un país de la región y muchos mueren en combate o se ven envueltos en crímenes de guerra. Entonces es todo un conflicto mm, jurídico, porque imagínense repatriar un cadáver colombiano desde Sudán o desde Yemen. Es un complique. Entonces es un problema logístico, diplomático y sobre todo de regulación. Y una última pregunta, ¿tú sabes más o menos si hay algunas leyes que cubren a los
a estos mercenarios que se van desde Colombia, por ejemplo, no sé, a cualquier otro lugar de el mundo a seguir como con sus labores, en este caso, pues no sé, como seguridades sociales o cosas así. Pues más que seguridad social y demás, que dudo que exista porque es más un mercado negro que algo legal, es el derecho internacional humanitario, que es el que regula la guerra y los combates, y que pues hay ciertas normas que deben cumplir los actores armados, y esa es una garantía mínima que muy seguramente no se cumple, pero que tiene la intención de humanizar los conflictos armados. Otra Ok, dale. pregunta, tú Dime, Paula. respecto a tu profesión, ¿qué piensas respecto a los mercenarios y a todo pues lo que está pasando alrededor de ellos? Yo creo que es falta de oportunidades en el fondo e ingresos, porque se ven en la tarea. Nadie en sano juicio dice, qué chévere irme a Sudán, un país que ni siquiera sale en las noticias, a combatir por una causa que ni siquiera conozco, con un idioma que no manejo y lejos de mi familia. Nadie en sano juicio quiere eso. Se haces por plata, $500 o $700 y ya está. Claro, muchísimas gracias por responder. La última pregunta es ¿cómo se relaciona la actividad de mercenarios en la política mundial? ¿Cómo se relaciona con qué? En sí, el cómo interviene la relación de los mercenarios con la política, por decirlo así. Listo. Entonces, volvemos al ejemplo del caso de Corea del Norte, que se comprobó que había tropas norcoreanas en suelo ucraniano combatiendo. Capturaron a 3 individuos, les cogieron los pasaportes, se dice que llegaron a través de China, creo. Y el punto con todo esto es que marca unas dinámicas y va reacomodando el mapa geopolítico. El simple hecho de que Corea del Norte hiciera presencia en Ucrania le mandó un mensaje a Corea del Sur que había que estar del lado de Ucrania, porque son enemigos históricos, ustedes conocen el conflicto de la guerra de Corea, y así multiplicado por todos los lugares del mundo. Ahora bien, hay actores como China que tienen posturas bien interesantes porque son absolutamente neutros, pero de todas formas intervienen, ¿sí? En los conflictos. Porque uno ve los comunicados de prensa que saca el gobierno chino y siempre dicen estar a favor de la solución pacífica, pero tienen intereses a ambos lados. Los mercenarios no son un tema que se escapa de esas lógicas. Y fíjense que una forma de control indirecto del gobierno ruso sobre África es el grupo Wagner, que se presentan como una organización de seguridad privada, pero que en el fondo es expansión neocolonial de los rusos. Y eso es un problema bastante grande dentro de todos los países que Tal se cual, prestan como para relacionarse en las guerras que no les corresponde. tal cual. Listo. Listo, dale. ¿Listo? Entonces, sí, eso ya sería todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por ayudarnos con esta entrevista. Lo que necesiten, Karen y Paula, con todo el gusto. Dale, Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. cuídense. Buenas noches, que les vaya Vale, que bien. estés bien, Buenas gracias. noches, lo Lo mismo, mismo. gracias.